Contratación pública, episodio 61. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 24 de abril de 2021, episodio número 61. Episodio que vamos a dedicar a seguir hablando sobre las prohibiciones para contratar con la administración. Vamos allá. En el episodio anterior te comentaba que conocer las prohibiciones de contratar es importante, porque son las líneas rojas que no se pueden sobrepasar. En este episodio vamos a abordar las líneas rojas que más tocan las narices a los órganos de contratación. Y es que, aunque ya sabemos que liar la parda no sale gratis, no solo puede costar dinero. Vamos a hablar de cuando la administración te prohíbe que le vendas, las prohibiciones para contratar que te ganas por tocar las narices. Vamos con el asunto. Recordemos que las prohibiciones de contratar, para contratar, son aquellas causas o situaciones en las que una persona, física o jurídica, puede incurrir o estar y que mientras se dan le impiden contratar con la administración. En el episodio 60, el anterior a este, te contaba mi regla general para las prohibiciones de contratar. Trabajar normalmente y cumplir con las obligaciones supone no estar incurso en prohibición de contratar con la administración. En el caso de los motivos que dan lugar a las prohibiciones que vamos a conocer hoy, podríamos matizar esta afirmación o, mejor aún, podríamos sustituirla por esta otra. Si no le complicas la vida al órgano de contratación, no tendrás problemas. El caso es que la Ley de Contratos del Sector Público prevé distintas situaciones en las que una persona puede estar incursa en prohibición de contratar. En el episodio anterior conocimos las causas o situaciones que, sin tener que ver con la contratación pública directamente, pueden constituir prohibición de contratar, como por ejemplo, haber recibido una sanción administrativa grave o muy grave en el ámbito laboral o social, o no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social. Ocurre que, entre las causas que pueden suponer estar incurso en prohibición de contratar, hay unas cuantas que están directamente relacionadas con la contratación pública, con lo que tú hagas o dejes de hacer en el marco de una licitación o mientras estás ejecutando un contrato público. Y es que el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público no solo tiene en cuenta circunstancias exógenas, con un origen externo a la práctica de la contratación pública, sino que también incluye unos cuantos supuestos en los que una empresa profesional puede incurrir en prohibición de contratar por razón de sus acciones u omisiones en el marco de la contratación pública. Por tanto, en este caso, podríamos decir que la Administración tiene potestad, manos libres, puede tener la iniciativa para que te caiga una prohibición de contratar. Obviamente, si es que lo que haces o dejas de hacer te hace merecedora de ella y, por supuesto, está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Que no cunda el pánico. Los supuestos o causas por los que un órgano de contratación puede promover la imposición de una prohibición de contratar están tasados en la Ley de Contratos del Sector Público. Esto no es en absoluto algo arbitrario. Venga, vamos ya a conocer qué tiene que pasar para que esto ocurra. Primera causa. Mentir. Bueno, la ley dice haber incurrido en falsedad al hacer la declaración responsable en la que dices que cumples con todos los requisitos que se exigen para participar en la licitación. Ya sabes que para participar en una licitación no hace falta aportar los documentos que acrediten tu solvencia económica y solvencia técnica o los que acrediten que estás al corriente con tus obligaciones tributarias y con la seguridad social. A priori, esos documentos solo los tendrás que aportar si la mesa de contratación te propone como adjudicatario del contrato. Aunque, mientras tanto, cuando presentas la oferta, declaras responsablemente que conoces y cumples todos los requisitos que se exigen para participar en la licitación y que, llegado el caso, resultar adjudicatario del contrato. Bien, pues el hecho de mentir, engañar, o dicho formalmente, haber incurrido en falsedad, es una causa por la que un órgano de contratación puede promover un expediente para que se te imponga una prohibición de contratar. Así que
Ojo con lo que firmas y especialmente con lo que afirmas. Otra causa. Retirar tu oferta en una licitación. Tal cual suena. Retirar la oferta de una licitación puede provocar una prohibición de contratar. Imagina el caso. Bueno, pues la oferta no se ha preparado como es normal, los pliegos no se han leído bien y pasa cualquiera de estas dos cosas. O que te das cuenta de que no cumples los requisitos de solvencia y de que llegado el caso no podrías acreditarlos, lo que implicaría haber mentido en la declaración responsable, o que te das cuenta de que el precio ofertado está equivocado, que no quieres ofertar ese precio y prefieres retirar tu oferta. Bien, pues en cualquiera de estos dos casos, para evitar problemas o males mayores, decides retirar tu oferta. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro que puedes hacerlo. Consecuencias. Te puede caer una prohibición de contratar. Entiendo que lo puedas considerar incluso injusto y que llegados a este punto quizá te preguntes, ¿y esto pasa en la práctica? Bien. Pues antes de abordar el procedimiento, su alcance y todo lo que tiene que ocurrir para que la prohibición se materialice, te diré que lo normal es que el órgano de contratación no se moleste, no se complique en iniciar un expediente para que se te imponga una prohibición de contratar por este motivo. Y es que, al fin y al cabo, en una licitación normal, al uso, que tú hagas esto a priori no implica ningún daño a los intereses del órgano de contratación. A priori. Ahora bien, que normalmente algo así no tenga repercusión no quiere decir que no tengas que saber que esto puede perjudicarte. Vamos a por otra. No aportar la documentación para que te puedan adjudicar el contrato. La prima hermana del caso anterior. Pongamos por caso que la mesa de contratación del órgano de contratación propone que se te adjudique el contrato. Por cierto, hablando de mesa de contratación, no dejes de escuchar el episodio dedicado a ella, ¿no? Se titula ¿Quién decide la adjudicación de un contrato público? Y se publicó el 1 de mayo de 2020. Bien, decíamos que la mesa de contratación te ha propuesto para la adjudicación del contrato. ¡Qué alegrón!, ¿no? Si todo es normal, pues aportarás los documentos que acrediten tu aptitud para contratar, aportarás la garantía que se exija y lograrás la adjudicación del contrato. Eso si todo es normal, si todo va bien. Pero, ¿y qué pasa si no llegas a aportar los documentos? Pues ya sabes que el órgano de contratación puede promover un expediente para que se te imponga una prohibición de contratar. Y es que, en este caso, sí que ya estás empezando a tocar un poco las narices al órgano de contratación. Estás retrasando el procedimiento y que lo que se esté contratando se haga, se ponga en servicio o llegue a los usuarios más tarde. Estarías perjudicando al órgano de contratación, aunque solo tengan que saltar el turno y proponer la adjudicación del contrato a la siguiente mejor oferta. Hombre, también puedes pensar, oye, pero ¿por qué alguien que ha ganado una licitación no aporta la documentación? Bueno, pues sencillo, por los mismos motivos por los que retirarías tu oferta de una licitación. El caso es que es casi lo mismo, porque no puedes acreditar los requisitos de solvencia o porque te das cuenta de que el precio ofertado está equivocado y prefieres no ejecutar el contrato a ese precio. Por cierto, advertencia, esto no solo te puede costar una prohibición de contratar, también te costará dinero, aunque esta cuestión es harina de otro costal. El caso es que ya puedes ir entendiendo que la ley de contratos del sector público tiene previstas consecuencias para aquellos licitadores que no participan en las licitaciones con normalidad y que obstaculizan o retrasan el normal desarrollo de la licitación y todo lo que conlleva. Vamos a por otro motivo. No formalizar el contrato. Un motivo muy similar, parecido al anterior. En este caso, lo que dejarías de hacer es formalizar el contrato. Es todo similar, muy parecido, pero atención porque la pérdida de tiempo que ocasionas al órgano de contratación y por tanto el perjuicio que se pueda derivar de ella es todavía mayor, mucho más molesta y compleja de resolver. Vamos, que es una tocada de narices en toda regla. En este caso entiendo que solo puede haber un motivo para renunciar a la formalización del contrato y es que no salgan las cuentas. Desde luego que es mucho mejor retirarse y no firmar el contrato asumiendo las consecuencias que esto pueda tener que el hecho de directamente perder dinero. Aquí no hemos venido a jugar, aquí hemos venido a facturar, a ganarnos la vida. Y si ya tienes claro que un contrato te va a costar dinero antes de empezar, lo mejor es renunciar, no formalizar o lo que sea que tengas que hacer para proteger tu cartera. Ahora bien, te podías haber dado cuenta antes, ¿no? Es importante hacer un buen trabajo de preparación de la oferta.
Por cierto, a mí esto la verdad es que nunca me ha pasado. Es cierto que me he metido en contratos muy ajustados, sí, pero que se podían luchar. Pero por supuesto que sí que he conocido varios casos en los que o se ha retirado la oferta o no se ha presentado la documentación o no se ha formalizado el contrato, y todo por una oferta económica mal planteada o porque el presupuesto de un subcontratista o proveedor llegó después de presentar la oferta. El caso es que prudencia y anticipación para no verse en una situación así. Y de nuevo, advertencia. Esto no solo te puede costar una prohibición de contratar, también te costará dinero. Vamos a por otra situación. Incumplir las obligaciones esenciales de ejecución. Con esta causa salimos de la fase de licitación y adjudicación del contrato para entrar en la fase de ejecución. Ya estamos ahí, alegres por estar ejecutando el contrato, por facturar, y nos confiamos. Nos confiamos o hicimos una lectura apresurada del pliego de cláusulas administrativas y resulta que el órgano de contratación nos señala que estamos incumpliendo o cumpliendo defectuosamente con aquellas cláusulas o cuestiones que fueron señaladas en el pliego como obligaciones esenciales de ejecución. Mal asunto. Comentamos en el episodio 59 que estas obligaciones esenciales de ejecución son cuestiones, aspectos que el órgano de contratación considera importantes, muy importantes, esenciales. Son cosas que, pase lo que pase, tú como contratista tendrás que observar y cumplir, ya que el órgano de contratación ha considerado que son cuestiones clave del contrato. Y por ser consideradas como tal, te puedes esperar que el órgano de contratación haga un seguimiento cercano y preciso de su cumplimiento. Dicho de otra manera, no cumplir con las obligaciones esenciales es, además de tocar las narices, tomar el pelo al órgano de contratación. No lo hagas, porque una de sus consecuencias será que el órgano de contratación promueva un expediente para que se te imponga una prohibición de contratar. Poca broma con esto. Lo pudiste leer, estaba escrito en el pliego de cláusulas administrativas del contrato. Y antes de presentar la oferta pudiste enterarte bien en qué consistía la obligación, cómo querían que se acreditara y también pudiste calcular su coste, si es que tenía. Venga, vamos a por otra situación muy parecida y que también se puede dar en el marco de la ejecución del contrato. Incumplir las condiciones especiales de ejecución. En el episodio 58 te hablé de las condiciones especiales de ejecución de los contratos. Cuidado, no confundir condición especial de ejecución con condición u obligación esencial de ejecución, las que acabamos de comentar. La condición especial de ejecución es un condicionante, una obligación que tiene que ver con aspectos medioambientales, sociales o éticos. Por supuesto que puede ocurrir que las condiciones especiales de ejecución puedan considerarse también como obligaciones esenciales. Sí, ya sé, un trabalenguas, aunque luego en la práctica no es ni mucho menos tan complicado. El caso es que, sea como sea, incumplir las condiciones especiales de ejecución también puede tener consecuencias en forma de prohibición de contratar. En este caso, que el órgano de contratación se decida a promover un expediente para que se te imponga una prohibición de contratar, estará en relación con la gravedad y el grado de incumplimiento de la o las condiciones esenciales que te ha saltado a la torera. Y por último, la resolución del contrato por culpa del contratista. O lo que es lo mismo, liarla bien grande. A ver, cuando un órgano de contratación adjudica un contrato, lo que quiere es que se ejecute normalmente, o al menos todo lo normalmente que las circunstancias permitan. Y del mismo modo que quiere que se ejecute normalmente, lo que quiere es que se acabe normalmente. O ya sabes, todo lo normalmente que las circunstancias permitan. Igual que te digo que aunque un órgano de contratación no promueve la resolución de un contrato por cualquier motivo, tú empieza a darle motivos y verás. Todo tiene un límite. Ahora tocaría desgranar los distintos motivos por los que un contrato se puede resolver de forma culpable por el contratista. Y bueno, pues nos iríamos del tema, no es este el episodio dedicado a ello. Por eso, quédate con que las circunstancias que se tienen que dar y los trámites que el órgano de contratación ha de completar para que un contrato se resuelva de este modo son realmente excepcionales. Bien, ya conoces las causas. Hablemos ahora de quién puede promover que se te imponga una prohibición para contratar en estos casos. Es sencillo. El órgano de contratación al que hayas tocado las narices es quien tiene la potestad de declarar la prohibición de contratar, establecer su duración e incluso actuar en cuanto a su alcance. Hablaremos de estas cosas enseguida. Ahora estamos con quien puede. El caso es que parece normal, ¿verdad? Solo podrá apreciar que has cometido un error quien lo haya sufrido
y por tanto solo tendrá potestad para tramitar el procedimiento administrativo que lleve a imponer la prohibición de contratar quien haya sufrido tus acciones u omisiones, o sea, el órgano de contratación que se ha visto afectado por tu conducta. Hasta aquí bien. Y entonces, si un órgano de contratación entiende que se ha dado o se está dando una de estas circunstancias, ¿qué tendrá que hacer para que todo esto se convierta en una prohibición de contratar? No te vayas a pensar que esto es algo automático o sencillo de tramitar, porque no lo es. Hablemos del procedimiento para imponer una prohibición de contratar. A ver, esto a nosotros, como contratistas, no nos importa mucho, la verdad. Nunca nos va a tocar tramitar un procedimiento con esta finalidad. Solo podemos ser objeto de un procedimiento así, pero nunca promotores o tramitadores. La iniciativa, la competencia para promover este procedimiento es exclusivamente del órgano de contratación y de nadie más. Aún así, quizá encuentres interesante conocerlo a grandes rasgos. De entrada te diré que estas cosas no pasan de un día para otro ni son en absoluto arbitrarias o automáticas. A ver, en primer lugar, el órgano de contratación debe darse cuenta de que el licitador o contratista ha incurrido en una de las causas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, las causas que hemos conocido hace un momento. Después de apreciar la circunstancia, debe plantearse si iniciar un expediente para imponer una prohibición de contratar o no hacerlo, ya que la Ley de Contratos del Sector Público no es taxativa en cuanto a eso. Tú te lees la ley y la verdad es que ahí no se dice que el órgano de contratación estará obligado a declarar la prohibición de contratar cuando se dé un caso así. A priori, la ley no impone al órgano de contratación la obligación de iniciar el procedimiento. Al loro con esto, porque el hecho de que se ponga en marcha el expediente puede, quizá, depender de la calidad y cantidad de la tocada de narices que se le haga al órgano de contratación. Y bueno, la verdad que, oye, perdona que te lo explique así, pero es que en este caso particular, bueno, y en todo el podcast en general, para que nos entendamos rápidamente y te lleves una idea del asunto en tan poco tiempo, pues tengo que dejar, por un lado, de comentar muchas cosas y por otro tengo que utilizar un lenguaje directo. Bueno, mejor dicho, eso de calidad y cantidad de la tocada de narices a la hora de contratación, bueno, pues era mencionado en ese expediente como el dolo o manifiesta mala fe del contratista y el daño causado a los intereses públicos. El caso es que parece que la cosa depende en gran medida del daño causado y de tu intención. Pero ojo, a ver si ahora te vas a pensar que todo el monte es orégano y que los órganos de contratación, por no complicarse la vida, por estimar que el daño causado es mínimo o por estimar que no existe mala fe por parte del contratista, no van a promover un expediente. Ni se te ocurra pensar eso. Porque el órgano de contratación también puede entender perfectamente que cuando los hechos que motivan la prohibición de contratar se dan, debe instruir expediente de declaración de prohibición de contratar, independientemente del grado o intensidad de la tocada de narices, independientemente del dolo, mala fe o perjuicio causado a los intereses públicos. Así que no te confíes. Si quieres que no te caiga una prohibición, haz lo que depende de ti, tener un comportamiento normal y ajustado a derecho. Si se da el caso, ese procedimiento incluye un trámite de audiencia y está sujeto al régimen de recursos que comentamos en el episodio 56 dedicado a los recursos y la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, sigamos ya para ir terminando y hablemos del alcance de la prohibición de contratar. Porque claro, de entrada, a priori, la prohibición de contratar solo afecta al órgano de contratación que la impone, ¿no? Me explico. Si el Ayuntamiento de Villarriba te impone una prohibición de contratar, de entrada solo será aplicable a las licitaciones de los contratos que convoque ese ayuntamiento. Ah, pensarás, pues no es para tanto. Bueno, a ver, esto no siempre es así, te cuento. Como te decía, de entrada, una prohibición de contratar solo afecta al ámbito del órgano de contratación que la promueve o declara. Ocurre que, a petición del órgano de contratación, esa prohibición se puede extender al sector público en el que ese órgano de contratación esté inserto. Es decir, pues si es el ayuntamiento, pues a toda la administración local. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Villarriba te impone una prohibición para contratar, podrá, siguiendo el procedimiento establecido, eso sí, promover que esa prohibición se extienda a todos los ayuntamientos de su comunidad autónoma o incluso de España. Así que cuidado, porque, sin entrar en detalle, el órgano de contratación puede promover que esa prohibición de contratar se extienda a todo el sector público en el que se integre. Algo excepcional, sí,
y que sin duda estará relacionado pues, con el lío que se haya montado, mejor dicho, con el perjuicio que hayas causado y, por supuesto, con la mala fe con la que se haya actuado. En cualquier caso, quédate con que a priori estas prohibiciones solo afectan al órgano de contratación que las impone, aunque no confiarse, porque se puede extender como una mancha de aceite y acabar contaminando a todos los ayuntamientos, a todo un gobierno autonómico, a todos los entes dependientes de la Administración General del Estado. ¿Correcto? Bien. Y nos queda hablar del plazo de esa prohibición. Ya sabes, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. El periodo máximo por el que una prohibición de contratar podrá ser impuesta no podrá exceder nunca de 3 años. Te puede parecer poco o mucho tiempo. Como siempre, todo depende. El caso es que la prohibición solo puede ser por hasta 3 años. Y ya para terminar, hablemos de los efectos de la prohibición de contratar promovida por un órgano de contratación. Y bueno, pues es obvio, no podrás contratar. Todo dependerá del alcance de la prohibición, si es con el órgano de contratación que te la impuso o si fue extendida. Y en cuanto al tiempo, pues ya sabes, un máximo de 3 años. Y esto pues parece que no es tanto, ¿verdad? El mismo órgano de contratación, un máximo de 3 años. Bien, el problema está en que en cualquier caso, esta prohibición de contratar quedará inscrita en el ROLECE, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. No estará inscrita toda la vida, lo estará, constará, mientras esté vigente. Y eso implica que cuando en el curso de una adjudicación otros órganos de contratación vayan a consultar tu inscripción en el ROLECE, van a ver que tienes impuesta una prohibición. Y si bien es cierto que eso no impedirá que te adjudiquen el contrato normalmente, también lo es que te mirarán con cierto recelo y tendrás un seguimiento especial, cercano, por parte del órgano de contratación. Al fin y al cabo, ahí consta que has causado problemas como para que un órgano de contratación te haya impuesto una prohibición de contratar. ¿Qué pensarías tú? Pues eso. Al menos te mantendrías a la expectativa. No sea que me la lía a mí también, pensarías. Venga, un resumen. De entre todas las causas que pueden suponer estar incurso en prohibición de contratar, hay 7 que tienen origen en lo que hagas o dejes de hacer en el marco de una licitación o mientras estás ejecutando un contrato público. 7 causas que están claramente especificadas en la Ley de Contratos del Sector Público. Causas que tú ya conoces y que son, repasemos, mentir al hacer la declaración responsable, retirar tu oferta en una licitación, no aportar la documentación para que te puedan adjudicar el contrato, no formalizar el contrato, incumplir las obligaciones esenciales de ejecución, incumplir las condiciones especiales de ejecución o que el órgano de contratación tenga que resolver el contrato por tu culpa. Desde luego que no son cosas comunes ni que pasen por casualidad. Solo puede imponer una prohibición de contratar el órgano de contratación al que hayas tocado las narices. Nadie más y solo por los motivos que hemos comentado. Y por supuesto que para que esta prohibición se imponga, se debe seguir un procedimiento administrativo en el que siempre se te dará audiencia. Recuerda que, aunque a priori la ley no obliga al órgano de contratación a iniciar este procedimiento cuando se dé una de estas circunstancias, tampoco le impide que lo inicie a la mínima. Y es cierto que lo más probable es que el inicio del expediente dependerá de la mala fe y del daño causado. Pero cuidado, no confiarse. Y es que, aunque de entrada la prohibición de contratar solo afecta al órgano de contratación que la impone, esa prohibición se puede extender al sector público en el que esté ese órgano de contratación, por un periodo de hasta 3 años. Poca broma. Porque esto tiene unos efectos evidentes y otros no tan evidentes. La inscripción de la prohibición es conocida por otros órganos de contratación y está claro que no es una buena carta de presentación. Es cierto que si otro órgano de contratación conoce de la prohibición, no te va a dejar de adjudicar el contrato por ese motivo, aunque no es menos cierto que te vas a tener que ganar la confianza en la fase de ejecución del contrato. Ya sabes, algo tiene el agua cuando la bendicen. Así que si quieres que no te caiga una prohibición, haz lo que depende de ti. Tener un comportamiento normal y ajustado a derecho. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo episodio hablaremos sobre criterios de adjudicación. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.